¿Listos para una nueva aventura histórica, amigos? Hoy nos adentramos en el Valle de Songo en Bolivia, Uf, un lugar increíble. más allá de sus paisajes. Sí, sí, Hay siglos de historia esperando a ser descubiertos. totalmente. Y para guiarnos en este viaje, tenemos la investigación de Wanderson Esquerdo, un arqueólogo que ha hilado una narrativa increíble. Sí, usando documentos históricos, hallazgos arqueológicos, Y esas tradiciones orales. una mezcla fascinante, la verdad. Es como tener una máquina del tiempo, ¿no? Sin duda, Podemos ir desde la época preincaica, pasando por la expansión inca a la conquista española, las rebeliones, tantas rebeliones. hasta llegar al presente, donde el legado de esta historia sigue muy vivo. Claro, y lo que a mí me impacta es cómo el pueblo de Songo siempre ha luchado por su autonomía. Sí, es increíble. Primero contra los incas, luego contra los Y españoles. después contra los terratenientes. Una resistencia constante, ¿verdad? Totalmente. Una historia de lucha por su libertad. Que empecemos por el principio. La época preincaica, antes de la llegada de los incas, el Valle de Songo ya estaba habitado. ¿Y qué sabemos de esos primeros habitantes? Bueno, Esquerdo nos habla de los aymaras que vivían en la zona del pueblo principal Ajá. y de varios grupos étnicos amazónicos que poblaban el resto del valle. Increíble. ¿Y hay evidencia arqueológica de esto? Por supuesto, se han encontrado hachas de piedra pulida Ah, y petroglifos característicos de las culturas amazónicas en la parte norte del valle. o sea que los incas no llegaron a un valle deshabitado precisamente. No, para nada. ¿Cómo fue su llegada y expansión en la zona? Bueno, bajo el mando de Tupac Yupanqui, Ajá. los incas no solo conquistaron, sino que formaron una alianza estratégica con el jefe aymara de Songo. Una alianza. Interesante. Sí, e incluso la consolidaron con un matrimonio entre un descendiente del jefe y una princesa inca. Una princesa inca. Imagina la importancia de ese vínculo. Es como sacado de una novela. Totalmente. Esta alianza les permitió a los incas expandirse pacíficamente por el valle y, lo más importante, obtener el control de un recurso muy valioso, la coca. Claro, la coca ya se cultivaba antes de los incas, ¿verdad? Sí, pero con su llegada la producción aumentó considerablemente. ¿Y hay alguna evidencia de este aumento? Hay registros españoles de 1570 que detallan la cantidad de campos de coca, el área cultivada y la producción de cada pueblo. Interesante. Nos dan una idea de la magnitud del cultivo de coca bajo el dominio inca. Es increíble cómo la coca ya jugaba un papel tan importante en la economía del valle. Sin duda. ¿Y cómo afectó la llegada de los españoles a esta dinámica? La llegada de los españoles, marcó un antes y un después. Me imagino, no fue una transición pacífica, ¿verdad? Para nada, con la introducción del sistema de encomiendas, la explotación y la resistencia se convirtieron en la nueva realidad. Espera, ¿puedes explicar un poco más sobre el sistema de encomiendas? Claro, era un sistema en el que los colonos españoles recibían el control de la mano de obra indígena y los recursos de una determinada zona. Y en Songo, ¿cómo se aplicó este sistema? Los encomenderos, ávidos de ganancias, Sí. exigieron un aumento masivo en la producción de coca, 10 veces más de lo que exigían los incas. 10 veces más. Imagínate la presión sobre el pueblo de Songo. Debió ser brutal. Y esta presión los llevó al límite, provocando algunas de las primeras revueltas contra el dominio español. A vueltas, eso me interesa. ¿Qué nos puedes contar sobre ellas? Hubo varias, pero una de las más importantes fue la liderada por Gabriel Guainaquile en 1623. Guainaquile, ¿quién era él? Un descendiente de aquella princesa inca que mencionamos antes. Un descendiente de la realeza inca liderando una rebelión. Increíble. Guainaquile se autoproclamó inca y durante 9 meses controló el valle junto a sus seguidores. 9 meses. Imagínate el desafío a la autoridad española. Sin duda, una rebelión así no debió pasar desapercibida. No, para nada. ¿Cómo reaccionaron los españoles? Enviaron a Fray Bernardino de Cárdenas, un fraile franciscano, que curiosamente hablaba aymara y quechua. Qué interesante. Lo eligieron por su capacidad de comunicación. Exactamente. Debió ser clave para entenderse con los rebeldes. Cárdenas negoció la rendición de Guayaquil con la promesa de un indulto. ¿Un indulto? Sí, para poner fin al derramamiento de sangre. Y funcionó, ¿verdad? Sí, pero trágicamente las autoridades españolas rompieron su palabra. ¿Qué? Guayaquil y otros líderes de la revuelta fueron ejecutados, a pesar de las súplicas de Cárdenas. ¡Qué tragedia! Imagínate la desilusión y la desconfianza que eso generó. Sin duda, una historia que nos recuerda la brutalidad de la colonización. Y aún hay más. Cárdenas, atormentado por su papel en estos eventos, escribió al rey de España defendiendo sus acciones. Defendiendo sus acciones. Sí, intentando justificar su participación en la ejecución de Guayaquil.
Es una perspectiva fascinante. Sin duda, nos da una idea de los dilemas morales que enfrentaban aquellos que estaban atrapados en la maquinaria del imperio. Entonces, después de la muerte de Guayaquil, se rindió el pueblo de Songo. No, para nada. El Right. espíritu de resistencia no murió con él. Increíble. Hubo más levantamientos y amenazas de rebelión durante todo el periodo colonial. O sea que la lucha por su libertad nunca cesó. Exactamente. Esta resistencia continua debió ser un dolor de cabeza para los españoles. Sin duda, por eso establecieron una presencia militar permanente en Songo. Una presencia militar permanente. Sí, crearon la 9ª Compañía del Regimiento de Dragones, nombrado para las fronteras de San Antonio Abad de Songo. Menudo nombre. La militarización del valle tuvo un impacto duradero, incluso provocó el traslado del pueblo de Songo a su ubicación actual. Entonces, a pesar del control español, el pueblo de Songo nunca se rindió. Así es. Y tras la independencia de Bolivia, ¿qué pasó? Bueno, con la llegada del periodo republicano surgieron nuevos desafíos. Nuevos desafíos. Sí, las tierras fértiles del valle se convirtieron en objeto de deseo para los terratenientes adinerados. Entiendo. ¿Y eso cómo afectó a la comunidad de Songo? Surgieron grandes haciendas, cambiando la propiedad de la tierra. Haciendas. Sí, una serie de leyes promulgadas durante el siglo XIX socavaron la propiedad comunal, Ajá. facilitando la transferencia de tierras de las comunidades indígenas a las élites adineradas. O sea que después de luchar contra los incas y los españoles, el pueblo de Songo tuvo que enfrentarse a un nuevo enemigo, los terratenientes. Exacto, y la coca seguía siendo un elemento central en esta lucha por el control de la tierra y la economía. Qué historia tan compleja. ¿Y cómo logró el pueblo de Songo recuperar el control de sus tierras? No fue hasta la reforma agraria de 1953 que el pueblo de Songo pudo recuperar el control de sus tierras. Qué momento tan importante. Este evento histórico condujo al desmantelamiento del sistema de haciendas. Permitiendo que las comunidades indígenas se reorganizaran. Sí, en sindicatos agrícolas, que todavía están activos en la actualidad. Me alegra saber que, a pesar de tantas dificultades, el pueblo de Songo ha logrado preservar su identidad y su cultura. Y no solo eso, No. su lucha por el reconocimiento y la autonomía ha dado frutos. Cuéntame más. En 2014, después de una larga batalla legal, Songo fue reconocido oficialmente como un territorio indígena originario campesino. Un territorio indígena originario campesino. ¿Qué significa eso? Es un reconocimiento de su derecho al autogobierno, Increíble. a la administración de justicia de acuerdo con sus propias normas y costumbres y a la gestión de sus recursos naturales. Es logro tan importante. Es un reconocimiento a su historia, a su cultura y a su lucha por la autodeterminación. Y la investigación de Esquerdo sobre la historia del valle debió ser fundamental para este reconocimiento, ¿no? Sin duda, es un recordatorio de que comprender el pasado puede ser una herramienta poderosa para dar forma al presente y al futuro. Y ahora, en el siglo XXI, ¿cómo se refleja esta historia en la vida del pueblo de Songo? Lo más destacable es que el conocimiento de su pasado no es solo un tema académico para el pueblo de Songo. ¿En serio? Informa activamente sus luchas actuales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, utilizan su historia para luchar por el reconocimiento de su coca como ancestral y por lo tanto legal. Para defender su territorio de la invasión de, por ejemplo, empresas mineras. Ya veo. Y para impulsar una mayor autonomía. Es un ejemplo conmovedor de cómo la historia no es solo algo que está en los libros de texto, No para nada. sino una fuerza viva que configura la identidad y alimenta la acción. Precisamente. Y la historia de Songo, con sus complejidades y sus luchas, aún no ha terminado. Es cierto, y la situación con el cultivo de coca en Songo hoy en día es bastante compleja. Sí, es un tema delicado. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Por supuesto, el cultivo de coca está profundamente entrelazado con la historia, la cultura y la economía de Songo. Ajá. Pero también está fuertemente regulado y politizado. Ya viendo. La creación de Adecoca en 1989 fue un paso importante hacia la creación de un mercado legal para la coca. ADP Coca, eso es la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz. Exactamente. Su objetivo era empoderar a los cultivadores de coca y desafiar las estructuras de poder tradicionales que habían controlado el comercio de coca durante mucho tiempo. Suena bien, pero las cosas fueron fáciles para todos en Songo. No, no para todos. ¿Qué pasó? Algunos productores optaron por el registro gubernamental de sus campos de coca, incluso autorizaron la erradicación de la coca en ciertas áreas. ¿Y eso a qué se debió? Esta decisión, impulsada por el deseo de legitimidad y estabilidad económica, provocó conflictos internos e incluso la expulsión de un líder comunitario. Entonces, incluso dentro de Songo hay diferentes enfoques para navegar por este complejo panorama de la producción de coca. ¿Sí es? Y para complicar aún más las cosas, ¿qué pasó en 2011?
¿Surgió FOPAT? FOPAT. Esta organización que representa a los cultivadores de coca de varias provincias, incluida Murillo, donde se encuentra Songo, ha estado luchando activamente por el reconocimiento del cultivo de coca ancestral. Ya veo. Oponiéndose a lo que consideran políticas gubernamentales excesivamente restrictivas. Qué viaje tan increíble hemos hecho a través del tiempo. Desde los asentamientos preincas hasta la expansión inca, la conquista española y las revueltas, el auge y la caída de las haciendas, y ahora la lucha continua para definir el futuro del cultivo de coca en Songo. Es fascinante. Es una historia de resiliencia, resistencia y el poder perdurable de la historia. Totalmente de acuerdo. Lo que a mí me parece más estimulante de todo esto Sí, es la profunda conexión entre el pasado y el presente de Songo. sin duda. Las luchas que enfrentan hoy. Los derechos a la tierra, la identidad indígena, la lucha por el control de sus recursos, tienen sus raíces en eventos que ocurrieron hace siglos. Es un recordatorio de que la historia no es solo una colección de fechas y nombres, No, para nada. sino un tapiz vivo tejido en el tejido de nuestras vidas. Exactamente. Al concluir esta primera parte de nuestra inmersión en la fascinante historia de Songo, me gustaría animarles a todos a reflexionar sobre cómo resuena esta historia con los acontecimientos actuales en Bolivia. Buena idea. ¿Qué podemos aprender de la larga lucha del pueblo de Songo por el reconocimiento y la autodeterminación? Interesante pregunta. ¿Cómo arroja luz su experiencia sobre los debates en cursos, sobre los derechos indígenas y el cultivo de coca? Es algo que vale la pena analizar. Sin duda, tómense un tiempo para profundizar en los aspectos de la historia de Songo que despertaron su curiosidad. Sí, hay mucho por descubrir. Lean más sobre la revuelta de Gabriel Guainaquile, el impacto del sistema de encomiendas o la lucha en curso por la legalización de la coca. Totalmente de acuerdo. Y quizás, lo más importante, consideren cómo la conciencia histórica puede empoderarnos para afrontar con mayor atención los desafíos de nuestro propio tiempo. Es fundamental. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el corazón del Valle de Songo. Ha sido un placer. Esperamos que hayan adquirido una comprensión más profunda de este extraordinario lugar y su gente, Un lugar único. y una renovada apreciación del poder de la historia para iluminar nuestro presente y dar forma a nuestro futuro. Sin duda alguna. Y hablando de la coca, su cultivo no desapareció con la llegada de las haciendas. Las haciendas. Esas grandes propiedades que mencionábamos antes. Exactamente. A lo largo del siglo XIX, varias leyes fueron debilitando la propiedad comunal de la tierra, lo que permitió a las élites adineradas apropiarse de grandes extensiones de terreno, incluyendo Songo. O sea que después de liberarse del yugo español, el pueblo de Songo tuvo que enfrentarse a otro tipo de opresión. Así es. Y la coca, como ya vimos, seguía siendo un recurso clave en esta lucha por el control de la tierra. Y por el poder económico, ¿no? Exacto. Es fascinante cómo la coca ha estado presente en cada etapa de la historia de Songo. Totalmente. Desde los incas hasta la actualidad. ¿Verdad? ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo surgieron las haciendas en el valle? Claro, según Esquerdo, una de las primeras haciendas, llamada Coscapa y otros nombres, se estableció en 1630. Coscapa y otros nombres. Suena casi poético. Sí, pero la realidad para quienes trabajaban en esas haciendas era muy distinta. Me imagino, la vida en las haciendas debía ser muy dura. Sin duda, marcada por la explotación y la desigualdad. Y la coca seguía cultivándose en las haciendas. Algunas haciendas la declaraban oficialmente como uno de sus productos. Ajá. Pero la evidencia sugiere que su cultivo era mucho más extendido, especialmente en la zona baja del valle. Entiendo, sé que la coca seguía siendo un motor económico importante, pero bajo el control de los hacendados Exactamente. y no de la comunidad. Así es. ¿Cómo cambió esta dinámica? Bueno, la reforma agraria de 1953 fue un punto de inflexión para Songo y para Bolivia en general. La reforma agraria, claro. Esta reforma permitió que las comunidades indígenas recuperaran el control de sus tierras, desmantelando el sistema de haciendas. Qué momento tan importante. Después de siglos de lucha, finalmente lograron recuperar lo que les había sido arrebatado. Totalmente. La reforma agraria fue un triunfo para el pueblo de Songo. Y un paso fundamental hacia la justicia social. Sin duda. Y con la recuperación de sus tierras, la comunidad pudo reorganizarse, ¿verdad? Sí, se organizaron en sindicatos agrícolas, que siguen siendo una parte vital de la vida en Songo hasta el día de hoy. Me alegra saber que, a pesar de tantas dificultades, el pueblo de Songo ha logrado preservar su identidad y su cultura. Y no solo eso, su lucha por el reconocimiento y la autonomía ha dado frutos. No. Cuéntame más. En 2014, después de una larga batalla legal, Songo fue reconocido oficialmente como un territorio indígena originario campesino.
Un territorio indígena originario campesino. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que se reconoce su derecho al autogobierno, Increíble. a la administración de justicia de acuerdo con sus propias normas y costumbres, y a la gestión de sus recursos naturales. Qué logro tan importante. Es un reconocimiento a su historia, a su cultura, a su lucha por la autodeterminación. Sin duda. Y la investigación de Esquerdo sobre la historia del valle debió ser crucial para este reconocimiento. Por supuesto, su trabajo fue fundamental para respaldar la demanda del pueblo de Songo. Es fascinante cómo la historia a veces puede ser la clave para construir un futuro más justo. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Songo, la historia no es solo un recuerdo del pasado. No, para nada. Es una fuerza viva que impulsa sus luchas actuales. Exacto. Y hablando de luchas actuales, ¿qué nos puedes contar sobre la situación del cultivo de coca en Songo hoy en día? Sabemos que es un tema complejo y controvertido. Sin duda, el cultivo de coca está profundamente arraigado en la cultura y la economía de Songo, Sí. pero también está sujeto a fuertes regulaciones y tensiones políticas. Es un tema delicado. En 1989 se creó ADP Coca, la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, ADP Coca, claro. con el objetivo de crear un mercado legal para la coca y empoderar a los cultivadores. Una iniciativa interesante y ha tenido éxito. ADP Coca ha sido un actor importante en la lucha por los derechos de los cultivadores de coca. Ajá. Pero el camino no ha sido fácil. Dentro de Songo ha habido diferentes enfoques para lidiar con la regulación del cultivo. ¿A qué te refieres? Algunos productores optaron por registrar sus campos de coca con el gobierno, incluso autorizando la irrigación en ciertas áreas. Y eso no ha generado divisiones dentro de la comunidad. Hubo tensiones y conflictos internos. Claro. Algunos vieron esta decisión como una traición a la lucha por la autonomía, mientras que otros la consideraron un paso necesario para lograr la legalidad y la estabilidad económica. Es una situación compleja, con diferentes perspectivas Sin duda. y dilemas éticos. Exacto. ¿Y qué ha pasado con aquellos que se oponen a la erradicación y al control gubernamental? En 2011 surgió FOPAT, una organización que representa a los cultivadores de coca de varias provincias, Ajá, incluida Murillo, donde se encuentra Songo. ya veo. FOPAT ha estado luchando activamente por el reconocimiento del cultivo de coca ancestral Interesante. y se opone a las políticas gubernamentales que consideran excesivamente restrictivas. Entonces, la lucha por el control sobre la coca continúa. Así es, la coca sigue siendo un símbolo de identidad cultural, una fuente de ingresos y un campo de batalla en la lucha por la autonomía y el reconocimiento de los derechos indígenas. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los problemas sociales, Sin duda. la importancia de la memoria histórica. Y la lucha constante por la justicia. Exacto. Y que nos recuerda que a pesar de los desafíos, el pueblo de Songo ha demostrado una resiliencia y una determinación admirables a lo largo de su historia. Totalmente de acuerdo. La historia de Songo es realmente inspiradora. Totalmente. Nos muestra la lucha constante de un pueblo por su autonomía, su identidad y el control sobre sus recursos. Y lo que a mí me parece más fascinante Sí. es cómo el conocimiento de su pasado se ha convertido en una herramienta de resistencia. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que no solo conocen su historia, la usan activamente para defender sus derechos en el presente. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, la lucha por el reconocimiento de su coca como ancestral y por lo tanto legal. Ajá. Argumentan que el cultivo de coca es una tradición milenaria, parte de su identidad cultural y que no debe ser criminalizada. Entiendo. Usan su historia para defender su derecho a cultivar coca. Exactamente, no es algo nuevo, sino una práctica presente en su cultura durante siglos. Claro. Y no solo eso, también usan su historia para defender su territorio de la invasión de empresas mineras o madereras, argumentando que esas tierras les pertenecen ancestralmente. Es impresionante cómo el conocimiento de su pasado les da fuerza para enfrentar los desafíos del presente. Y no se trata solo de resistir, sino de construir un futuro mejor para su comunidad. ¿En qué sentido? Después de la reforma agraria de 1953, se organizaron en sindicatos agrícolas para gestionar colectivamente sus tierras y recursos. Y en 2014 lograron el reconocimiento como territorio indígena originario campesino, lo que les da mayor autonomía para administrar justicia y gestionar su propio desarrollo. Es inspirador ver cómo, a pesar de siglos de opresión y dificultades, el pueblo de Songo no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido. Es una historia que nos recuerda la importancia de la memoria, la resistencia y la lucha por un futuro más justo. Y que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo donde se respeten los derechos de todos los pueblos, sin importar su origen o cultura. Exactamente. La historia de Songo es un llamado a la acción,
a la solidaridad y a la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del Valle de Songo. El placer ha sido mío. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas. Sin duda. Les ha inspirado a seguir aprendiendo y luchando por un mundo más justo y equitativo. Totalmente de acuerdo.